Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Es un placer para mí presentar esta investigación que es sobre el neocraft, o sea, tradiciones artesanales que encuentran tecnologías digitales en el contexto específico de la Irlanda contemporánea. Yo soy Gaia Martinelli y os hablo de Italia. Am, Esta investigación que voy a presentar explora el encuentro entre dos cosas que parecen a los polos opuestos, o sea, las prácticas manuales tradicionales y las nuevas tecnologías de comunicación, los nuevos medios digitales, con atención especial al contexto irlandés. Esta investigación nace de la observación de una aparente contradicción, o sea, por un lado hay el trabajo artesanal ligado a una tradición y a menudo percibido como nostálgico, y por otro el universo digital que es veloz, cambiante, globalizado, y sin embargo lo que propongo en este estudio es que precisamente del cruce entre estas dos dimensiones, que a primera vista hemos dicho son opuestas, parecen opuestas, surge una nueva forma de trabajo que en este contexto denominamos Neocraft, que es una síntesis extraordinaria entre el alma artesanal y un espíritu emprendedor, entre lo local y lo global, entre la autenticidad del hacer y las estrategias comunicativas contemporáneas, o sea, entre polos opuestos. Um, Ese trabajo se sitúa en un contexto de transformación profunda de la esfera social, cultural, tecnológica, económica. Hemos visto que en los últimos años muchas profesiones han sido reconfiguradas por el impacto de los nuevos canales de comunicación digital, por las nuevas tecnologías. Y en este marco, el trabajo artesanal también ha vivido lo que podemos llamar una revalorización, tanto en términos de prácticas como de estatus, y especialmente a través del uso de las plataformas digitales y de las redes sociales. Podemos decir que las ocupaciones neoartesanales no solo se innestan en el cambio social, cultural, tecnológico, sino también que lo impulsan y podemos decir que ofrecen una respuesta a nuevas necesidades culturales y de los consumidores y generan nuevas formas de consumo. Y en la literatura, estas formas de consumo se definen como retro consumption o, por ejemplo, también vintage consumption, consumo nostálgico, donde lo hecho a mano, lo sostenible y lo auténtico recobran un valor frente de la producción industrial global. Y para analizar este fenómeno se utiliza la lente del metamodernismo, que es, utilizamos este visión como un marco interpretativo que propone una reconciliación entre los valores modernos y posmodernos. Por ejemplo, esta interpretación plantea que después del escepticismo moderno y del escepticismo posmoderno y del racionalismo moderno, entramos en una etapa cultural que siempre ligándonos a este concepto de los dos polos, oscila entre ambos sin anular ninguno. Y el metamodernismo no busca reemplazar lo anterior, sino más como reconciliar lo que parecía antes incompatible. Por ejemplo, la ironía y la sinceridad, la nostalgia y la innovación, lo individual y lo colectivo, la tradición y la tecnología. ¿Y por qué se elige esta lente? Sobre todo porque este enfoque resulta pertinente para entender esta forma de trabajo, esta nueva forma de ocupación que hemos llamado Neocraft, que es un trabajo artesanal contemporáneo que encarna precisamente estas tensiones pero reconciliadas. De hecho, por ejemplo, los neoartesanos deben combinar pasión y espíritu emprendedor porque claramente son profundamente comprometidos con su trabajo, con su hacer,
pero también necesitan proyectarse profesionalmente, a que sí hacen algo que les encanta, que aman, pero también necesitan comprometer con las lógicas, por ejemplo, de comunicación para vender su producto o su servicio. También las habilidades manuales y el dominio digital son algo que am, reconcilian ellos porque respetan los saberes transmitidos por generaciones, la tradición del hacer, pero también aprovechan al máximo de las herramientas tecnológicas actuales como las redes sociales. Por esto combinan, este es el corazón, digamos, de esa tesis, que combinan lo manual con lo digital, que es algo que parece tal vez a los polos opuestos, pero en ellos, no, en ellos genera algo increíble, algo extraordinario. También otra manera en la que los neoartesanos reconcilian opuestos, por ejemplo, es el aislamiento y la conexión comunitaria. Muchos trabajan en soledad por necesidades de trabajo, pero al mismo tiempo consideran las comunidades, ambas offline y online, como redes de apoyo e intercambio muy significativas. Y desde esa perspectiva, el neocraft no es como un simple retorno al pasado, sino es una forma de reimaginar el trabajo, la producción, desde un lugar que es un equilibrio, es un lugar de equilibrio dinámico entre las dos polaridades, y al mismo tiempo es un trabajo que es capaz de responder a nuevas exigencias de consumo, ya que se considera que hay como un value shift, que se entiende como un cambio, digamos, de valores a nivel de sociedad. Y esa tesis se estructura en dos fases, que es una bibliográfica y una cualitativa. En la bibliográfica se recogen aportes de distintos campos, como interdisciplinares, estudios de sociología, otros culturales, de comunicación, de sociología del trabajo, de economía creativa, y se construye una base teórica sobre la artesanía, la digitalización y estos nuevos valores sociales, este value shift, como se define. Y después hay una fase cualitativa que se basa sobre entrevistas en profundidad con 15 artesanos. Estas entrevistas son con personas irlandeses, um, y que llamamos neocrafters, que fueron seleccionados por los distintos sectores que eran representativos del patrimonio artesanal del país, como por ejemplo desde el tejido, que llaman knitting, hasta la elaboración del pan, bread making. Um, las entrevistas fueron semiestructuradas, de aproximadamente una hora cada una, y en muchos casos se desarrollaron en los propios espacios de trabajo de los artesanos o en sus casas, y permitían como una observación directa, participativas de sus prácticas, y estas conversaciones de muy prácticas y muy también teóricas específicas del trabajo también se convertían en conversaciones más personales, de sueños, de ambiciones. Y el análisis de los testimonios recogidos para, digamos, trazar un panorama rico y matizado del nuevo artesanado irlandés, llega a ser como caracterizado por una búsqueda constante entre el equilibrio de la vida personal y de la laboral, entre una oscilación entre los polos que hemos dicho, como tradición e innovación, trabajo manual y digital, local y global, porque claramente son prácticas que se desarrollan en un entorno muy específico, pero también pueden llegar a ser o a ser conocidas globalmente, entre comunidad y aislamiento y precariedad y autonomía, porque claramente estos new crafters suelen ser como small businesses que están
compuestos por un solo entrepreneur o por su familia o un pequeño grupo de personas. Por esto pueden estar en condiciones de precariedad, pero también pueden aprovechar de una enorme autonomía de decisiones. Y también hay un fuerte énfasis en valores como la sostenibilidad, el impacto positivo en la comunidad, la difusión de valores positivos, la dimensión estética y emocional del hacer y también del saber hacer. Y los artesanos, neoartesanos entrevistados, no solo quieren vender un producto, todos ellos especifican que ofrecen experiencias significativas, quieren entregar objetos o servicios que hagan felices a las personas que lo reciben o lo compran. Y esta búsqueda de sentido transforma el acto de producir en un acto que también es comunicativo, donde el proceso, los valores y la identidad del creador son tantos importantes como el resultado final. Y coherentemente con esas tendencias internacionales de Neocraft, el Neocraft irlandés aparece muy entrelazado con las lógicas de la comunicación digital y aquí se reúne la tradición manual con las nuevas tecnologías. Todos los entrevistados afirman utilizar redes sociales como Instagram o TikTok, no solo para mostrar su trabajo, sino también para educar al público sobre los procesos que están detrás de su práctica artesanal, para compartir valores que sean positivos como la sostenibilidad o la eticidad de su trabajo, para generar comunidad, manteniendo una presencia activa y auténtica en línea, para promoverse y también para difundir conciencia sobre el proceso creativo y práctico de su trabajo. Esta comunicación, sin embargo, implica también una dimensión performativa y los artesanos saben, muchos de ellos afirman que saben que deben encontrar una forma de ser visibles y auténticos sin caer en la sobreexposición o en la pérdida de identidad. Y esta comunicación se convierte en parte del trabajo artesanal mismo, así que hay como una convergencia, una unión de las dos prácticas de comunicación digital y del trabajo práctico del artesano. Hay claramente desafíos y oportunidades que también son representadas de la inteligencia artificial para la comunicación del Newcraft, de esta nueva forma de ocupación y frente a un entorno digital que es cada vez más automatizado, el valor de que lo que es humano, manual y auténtico adquiere siempre más relevancia, pero las herramientas digitales y también la AI, la inteligencia artificial, pueden ayudar a amplificar esta voz de artesanos, facilitar la creación de contenido de comunicación, por ejemplo, por las redes sociales, y también mejorar la conexión con las audiencias y abrir nuevas puertas para su mercado. La clave está en la capacidad de adaptación de los neos artesanos que logran combinar saberes ancestrales con herramientas digitales, no solo para preservar la tradición, sino también para evolucionarla y para conectar el pasado con el presente, proyectándolo hacia el futuro. Y pues esta nueva forma de trabajo no es solo una tendencia estética o un fenómeno pasajero, sino una nueva forma que refleja y al mismo tiempo da forma a las transformaciones contemporáneas, respondiendo a un cambio profundo de valores sociales y también es capaz de ofrecer una alternativa sostenible y humana frente a lógicas capitalistas industriales y demuestra que la tradición y la innovación no son fuerzas, dimensiones, polos opuestos, sino que pueden nutrirse mutuamente. Y el neoartesano o la neoartesana es una profesión calificada, sensible, consciente de la historia y de su rol social y que sabe combinar el hacer con el comunicar, la técnica con la emoción, la raíz local con su proyección global. Y como decíamos, lo digital y lo manual de una forma extraordinaria y siempre nueva. Y muchísimas gracias por su atención y si queréis hacer cualquier pregunta, voy a contestar. Y muchísimas gracias.